Entonces vamos a empezar con la validez de contenido. Como ya les dije hace un ratito cuando les di el ejemplo de los dos ítems, uno que decía, me encanta combinar los colores de mi ropa todas las mañanas, ítem número 1. Ítem número 2 es, siento que no tengo ganas de vivir. ¿Cuál de los dos ítems ustedes creen que evalúa mejor la depresión? ¿El ítem 1 o el ítem 2? Obviamente el ítem 2, porque el ítem 1 de combinación de colores no tiene nada que ver. Eso es validez de contenido. Es en qué medida la prueba evalúa lo que yo quiero que evalúe. Cuando hablo de constructo, ustedes pueden cambiar la palabra constructo por lo que quieran medir. En el caso de la psicología puedo poner depresión, ansiedad, estigmatización, discriminación, habilidades sociales, determinación, cualquier cosa. El constructo, cuando yo hablo de constructo, hablo de lo que yo quiero medir. Entonces, la validez de contenido evalúa eso. ¿En qué medida la prueba evalúa lo que yo quiero? ¿De qué medida los ítems que yo tengo en esa prueba, los ítems, los enunciados, las oraciones, como le quieran llamar, en psicometría se les llama de ítems, en qué medida esos ítems, por ejemplo, no tengo ganas de vivir, ese es un ítem. Otro, lloro constantemente, ese es otro ítem. No tengo ganas de hacer lo que antes me parecía agradable, otro ítem. Entonces, ¿en qué medida esos ítems que están en esa escala evalúan lo que se supone que yo quiero que evalúen? Es en que también gramaticalmente el ítem está construido, semánticamente, idiomáticamente, y esa es la primera evidencia de validez que todo instrumento va a tener, la validez de contenido. Es la evidencia de si todos los ítems o los indicadores, como ustedes le quieran llamar, evalúan lo que yo quiero evaluar, ¿ya? Como yo puse acá en rojito, es el proceso más importante de la construcción de un instrumento psicológico. ¿Por qué? Porque es la base, es la creación de los ítems. Si tú creas ítems malos, tu instrumento es malo y se acabó. Entonces, ¿quién hace esta validez de contenido? Esta validez de contenido lo hace la persona que construye el instrumento. La persona que adapta el instrumento es la que hace la validez de contenido. Y es todo un proceso maravilloso la construcción de un instrumento, que es algo que yo no voy a tocar acá, pero por si acaso yo tengo algunos videos que he publicado en redes sociales y especialmente en YouTube, donde explico paso a paso cómo se hace la construcción de un instrumento. Pero esta validez, quien la hace, quien la evalúa y quien tiene la responsabilidad de hacerla bien, es todo aquel que construye un instrumento o que adapta un instrumento. Por ejemplo, cuando me refiero a adaptación, me refiero a, imagínense, yo quiero evaluar motivaciones para tener hijos y encontré un instrumento estadounidense. ¿Cómo lo adapto para poder utilizarlo en Perú? ¿Traduciéndolo en el Google Traductor? No, existen todo un conjunto de pasos que tienen que ser realizados para adaptar un instrumento a nuestra realidad, que eso también ya es un tema aparte. Entonces, este es el proceso más importante, porque si tienes ítems malos, tienes un instrumento malo, y así seas crack en estadística, sepas los procedimientos más complejos, el instrumento es malo y se acabó. No hay más que hacer. Entonces, ¿cómo se evalúa eso? Se evalúa por evaluación de jueces expertos, se le llama, y evaluación de población objetivo, ¿ya? Esas son, por ejemplo, partes de la adaptación y la construcción de un instrumento. Se utiliza con jueces expertos, o por ejemplo, tú juntas un conjunto de 5, 6, 3 jueces especialistas en el tema, por ejemplo, para mi escala de depresión, especialistas en depresión, le doy los ítems que yo he construido y le pido que evalúen qué tan buenos son esos ítems para medir lo que yo quiero medir. Expertos, ¿ya? En el caso de población objetivo, imagínense que yo quiero evaluar la depresión en ancianos, ¿ya? El instrumento es dirigido a ancianos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con la evaluación de población objetivo? Junto a un conjunto de ancianos, mi público objetivo es ancianos, y hago que ellos evalúen qué tan adecuado, qué tan claro, qué tan entendible, qué tan fácil es aplicar mi escala, entender mi escala, si los ítems pueden ser entendidos rápidamente, etc. Entonces, esas son las dos formas de evaluar la validez de contenido, que repito, eso lo hace la persona que construye y adapta la prueba. Y una cosa muy importante, que este tipo de validez de contenido tiene que realizarse acorde al tipo de concordancia que quieres evaluar. A ver, ¿y qué viene acá? ¿Qué es lo que pasa? Estadística. Entramos a la estadística. Una vez de que, por ejemplo, imaginemos el criterio de jueces expertos.
Tengo mis 5 jueces expertos que les he pedido que evalúen si mi escala es adecuada bajo varios criterios. ¿Ya? Leen cada ítem y le dan sus puntuaciones, etc. ¿Y qué más? ¿Se queda ahí? No, yo agarro esas puntuaciones que esos jueces me han dado y yo hago un análisis que se llama análisis de concordancia. Existen varios tipos de análisis de concordancia, no solamente uno, existen bastantes. Yo les he traído unos 3 que son los que yo utilizo más y les voy a decir cuál es el que yo realmente utilizo en todo lo que hago, pero quiero que queden claro eso, o sea, tú le pides al juez que puntúe determinados parámetros del ítem y haces un análisis estadístico que se llama análisis de concordancia. Y dependiendo del tipo de análisis de concordancia que tú quieres hacer como investigador, es la formulación del cuestionario que le vas a dar al juez. Eso es lo que yo quiero que entiendan. ¿Está bien? Yo voy a hacer este análisis de concordancia, entonces voy a crear mi planilla que va a ser relacionada a ese tipo de concordancia que yo voy a evaluar. A ver, los tipos de análisis de concordancia, como ya les dije, no solamente son estos, hay muchísimos más. El CAPA, por ejemplo, es uno de los más utilizados que yo particularmente no uso ni recomiendo. Estos son los 3 tipos de análisis de concordancia que regularmente yo utilizo. No voy a profundizar en cada uno de ellos, pero en caso lo deseen, me pueden contactar después por interno, que es el índice de validez de contenido, ya que tú le das a la persona, al juez experto, por ejemplo, que evalúe la relevancia de cada ítem en una escala de 1 a 4, ya. Hay toda una planilla sobre eso, que los interesados me la pueden solicitar porque yo la tengo. Está la razón de validez de contenido, que también, miren, a diferencia de la validez del índice de validez de contenido, la razón de validez de contenido evalúa la relevancia de -1 a 1, ¿ya? Y aquí, importante, para tú hacer esa razón de validez de contenido, tú necesitas un número mínimo de jueces de 5. Con 4 no lo puedes hacer, por eso ahí, ojo al piojo. Ahí tienes que saber cómo se evalúa cada uno. Y la razón de validez de contenido, el puntaje mínimo para que tu ítem sea bueno, va a depender bastante de la cantidad de jueces que tú tengas. Entonces se vuelve el fenómeno un poco más complejo, que es justamente lo que nosotros queremos. Y el que yo utilizo particularmente es el coeficiente de validez de contenido. ¿Por qué me gusta ese? Primero porque no solamente evalúa relevancia, sino también evalúa clareza y pertinencia del ítem en una escala de 1 a 5, y aquí necesito un mínimo de 3 jueces para hacer el cálculo. Ya yo tengo planillas en Excel ya hechitas como para que solamente le ingresemos los datos y me salgan los números para cada ítem. Ya no lo hago manualmente, obviamente, pero aquí les queda la recomendación de que si quieren analizar la concordancia en un análisis de criterio de jueces o de público objetivo, pues el coeficiente de validez de contenido para mí es el más adecuado a ser ejecutado.